quizás recuerden que el último mensaje pasado o cualquier mensaje de la serie pueden ir a nuestra app o pueden ir al canal de YouTube y pueden ponerse al día con esto porque cada semana estamos basándonos o estamos construyendo acerca de lo que se dijo la semana anterior. Así que vamos a hablar acerca de la disciplina de servir. Hay algo acerca que yo recuerdo cuando yo estaba más joven de lo que lo que estoy ahora, es que yo le oraba a Dios que yo sentía que yo estaba ya siendo llamado al ministerio, pero tenía tantas oportunidades para compartir y dar mensajes en muchos diferentes lugares. Así que si yo elegía un lugar, pensaba que tenía que estar en lugares grandes, en grandes plataformas, en grandes estadios. No que me faltara humildad, es solamente que yo tenía una fe muy grande. Pero honestamente, yo tenía más en mi cabeza de lo que yo quería ir o que yo pensaba en escenarios, donde yo me quería poner, yo me quería parar. Y algunas veces en mitad de mis oraciones, en medio de mi gran fe, Dios me detenía y me confrontaba con una pregunta. Y esa pregunta era, Carlos, ¿a quién vas a servir cuando llegues allí? Y honestamente no había pensado en eso. Pero, por supuesto, yo sabía que yo tenía la respuesta correcta. Señor, yo te serviré a todos. Y esa era la respuesta correcta. Pero yo no sabía que a mí me gustaba, era la idea del servir a la gente, pero lo confrontante era que lo que yo tenía en la mente o lo que significaba el servicio en el ministerio era que yo fui descubriendo a través de los años y a través de a través del ministerio que es mucho más de lo que yo pensé, es mucho más es mucho más ordinario de lo que yo tenía pensado, la foto que yo tenía, la imagen que yo tenía en mi cabeza. Sí. Así que algunas veces el ministerio parece como estar predicando en frente de las personas, en una multitud maravillosa de personas, pero la mayoría de las veces parece como ayudando a una madre soltera a mudarse de un apartamento. Así que Dios está hablando de otras maneras, pero muchas de las veces está hablando de una manera, nos está moviendo de una manera mucho más callada de lo que nosotros pensamos. Muchas veces es imponer las manos sobre las personas y orar por ellos, pero muchas veces también es acerca de prestar mis manos para ayudar y servir. Yo pensé mucho acerca de las plataformas que yo tenía pensado servir. Y aquí está lo que yo descubrí acerca de mí mismo. Y quizá ustedes lo reconocen en ustedes mismos. En vez de decir, me encanta el título de decir servir, escribe, es que la gente me empieza a sentir, me empieza a tratar como una persona. Muchas veces pensamos en el liderazgo, pero a veces no comprendemos todo lo que envuelve o todo lo que involucra, las inconvenientes, las interrupciones. Esperamos que alguien venga y preferimos el título de pastor, líder, profesor, una figura importante que servir. Pero Jesús dice que el más grande de nosotros debe ser el que más sirve a los otros, debe ser el que sirve más a los otros, porque el que quiere ser más grande que todos debe ser el esclavo, debe humillarse a sí mismo. Es no simplemente responder o ayudar a alguien con lo que parece que tenemos enfrente de nosotros, sino que cualquiera podría hacer eso. Las personas que siguen a Jesús, las personas que no siguen a Jesús, todos pueden ser generosos y pueden ser muy compasivos o pueden ser generosos. Pero eso nos sirve como una disciplina espiritual, es que nosotros intencionalmente permitamos a Jesús usar el servicio para formar su identidad en nosotros. Así que el servicio se vuelve algo mucho más que una disciplina espiritual cuando nosotros intencionalmente nos ponemos a nosotros mismos en una posición en la que Jesús puede confrontarnos, nuestros ojos, nuestras prisas, nuestra necesidad de ser visto con nuestro deseo de ser importantes, nuestra necesidad de querer imponernos delante de los otros. Así que cuando eso sucede, el servicio no solamente se convierte en algo a través de nosotros, de hecho, permite a Dios usar el servicio para lograr algo en nosotros. Y eso es crear su imagen, su identidad en nosotros. Así que si tú estás tomando notas, quiero que escribas esto.
Y deberías estar tomando notas, porque el pastor yo lo dice todo el tiempo. No solamente queremos ser oidores de la palabra, queremos ser hacedores de la palabra. Y si tú no lo escribes, no lo vas a recordar. Y si no lo recuerdas, no lo puedes poner en práctica. Así que esto es nuestra definición del servicio, de la disciplina del servicio. Lo primero es que el servicio es intencional, consiste en poner intencionadamente lo que tenemos a disposición de los demás, porque Jesús se entregó primero a sí mismo por nosotros. Voy a hacer una clarificación, voy a hacer una advertencia. Es que este mensaje no se trata de ICB, que necesita más voluntarios, aunque eso es verdad. Nosotros necesitamos más voluntarios, pero este mensaje es acerca de lo que pasa adentro de nosotros cuando servimos a otros y cuando se convierte en una práctica y una disciplina. Y cuando permitimos que Jesús transforme su identidad en nosotros. Vamos a orar. Bien, entonces vamos a iniciar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de encontrarte aquí y de escuchar tu palabra. Yo oro que por el poder de tu Espíritu Santo seamos transformados por tu palabra. Queremos tener los corazones abiertos, nuestras manos abiertas y la mente abierta. Así que nosotros seamos guiados, dejemos este lugar diferente de cómo entramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que no hay una imagen mejor para el servicio que Juan 13. La escena es esta. Fue el último tiempo que pasaría con sus discípulos antes de que él fuera colgado en la cruz. Así que Juan 13 dice esto, del 1 al 5. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Así que, para mí esto es genial porque Jesús sabía que su tiempo había llegado, su hora había llegado. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía de lo que vendría con el juicio, de su arresto, de su sufrimiento, acerca de los clavos, acerca de la cruz. Y él tenía todo él sabía todo lo que iba a suceder en las próximas 24 horas. Y aún así, en ese momento, con toda esa presencia sobre él, lo que él hace es convertirse disponible para las personas que están alrededor de él. Jesús no está distraído por lo que venía. Él no se retira a sí mismo para prepararse para lo que iba a suceder, sino que él se hace disponible. Ese es el punto número 1. El servicio nos hace disponibles, nos hace estar disponibles. Jesús estaba muy cómodo no era algo muy cómodo en esa cultura, no era solamente un gesto amable, era también una costumbre, porque los caminos estaban hechos de polvo y suciedad, y habían animales, y entonces esos animales no tenían baños, así que había cosas muy sucias en los caminos. Así que si ellos tenían sandalias con zapatos, con los dedos, que estuvieran los dedos afuera, así podían estar muy sucios, olían. Así que lavando esos pies era necesario. También era una necesidad de palabra, que era un trabajo terrible. Si él en esa mesa tenía una razón para decir, ¿saben qué? Yo no voy a hacer eso. Era Jesús. Y nadie lo hubiera cuestionado por esa escena. No hubiera cuestionado esa escena. Él sabía lo que iba a pasar en las próximas 24 horas. Él sabía lo que venía. Y aún así, con todo eso, lo que tenía que venía hacia adelante sobre él, él se hizo disponible para las personas enfrente de él. Y creo que eso es donde el servicio comienza.
El servicio comienza cuando estoy dispuesto a moverme, cuando estoy dispuesto a moverme de mi comodidad para la inconveniencia, cuando estoy teniendo buenas intenciones y quiero hacer esto, pero de hecho lo estoy haciendo. Es donde empieza el servicio, que estoy moviéndome desde mi agenda, desde mis ocupaciones para servir a alguien más, cuando yo me convierto en alguien, una persona completamente presente y disponible. Así que el servicio no se trata solamente acerca de hacer cosas buenas, servicio se trata acerca de convertirse en la clase de persona que siempre es intencional y también es interrumpible. Una persona que puede ser interrumpida, el tipo de personas que nota una necesidad y responde a ella. Jesús nota que Él es amado, que Él está con sus discípulos, pero su amor no solamente era un concepto abstracto. Él él no estaba en teoría. Vio una necesidad y se levantó de esa mesa e hizo algo con ello. E hizo algo al respecto. Algunas veces ese servicio es esperando por alguien que pida ayuda, pero no. No solamente es eso, no solamente es eso el servicio también es notar lo que necesita ser hecho y estar dispuesto a hacerlo. Y eso es tan difícil para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a servir siempre y cuando esté dentro de mi agenda, pueda caber en mi agenda. Yo quiero servir a alguien siempre y cuando alguien no me interrumpa lo que yo estoy haciendo. Siempre y cuando donde no me cueste mucho. Porque déjenme decirles algo, porque el amor es raramente conveniente. Por mucho tiempo, mientras yo estaba pensando en el ministerio, yo asumía que yo tendría que estar disponible a Dios una vez tuviera más tiempo. Si mi vida se convertía menos vista, si no fuera tan demandante, y si Tibi no me necesitara tanto, si mi esposa y mis hijos no me necesitaran. Tengo tantas responsabilidades, entonces no podría realmente servir a Dios. ¿Puedo decirles algo que descubrí? 18 años después es que la vida nunca se ha convertido en algo menos demandante. Así que en orden para volver a un ministerio, en un ministro de tiempo completo, yo también tenía que ser un chico de tiempo completo, un esposo de tiempo completo, tener un trabajo de tiempo completo. Tengo responsabilidades, tengo algo siempre que necesita tomar mi atención. Así que quizás eso es algo que tiene el punto, que es lo que hace, lo que lo hace que tenga sentido. Es que lo que podemos alcanzar finalmente es cuando no es que nuestra vida se vuelva vacía, no es algo que tenemos que practicar en medio de una vida completamente llena. Estaba hablando con mis amigos, con mi amigo Jacob, y él me dijo algo que realmente me llamó y que me tocó, y que Dios siempre llama a personas ocupadas. Empecé a pensar en eso y me decía, cuando Él está en medio de algo. Tú ves a Moisés, a Elías, a Pedro, a Mateo, a John y a todos los discípulos. Ellos todos estaban haciendo algo. Tal vez a través de la escritura puedes ver que cada uno tiene un patrón que hay un patrón que Dios repitió continuamente, que Él llamó a personas de vidas ordinarias y Él no esperó hasta que ellos estuvieran una ocasión o tuvieran algo que vinieran aquí, o Él les ordenó allí mismo y su disponibilidad eh, revelada como ellos respondieron. No tenemos que estar disponibles cuando servimos. Quizá el servicio es que cuando Dios nos hace disponibles, cada vez que paramos en notar algo o a alguien, cuando elegimos ayudar en una necesidad de una persona en vez de nuestra conveniencia, cuando decimos, Dios, esto no es parte de mi plano, de mi programa, de mi agenda, pero estás practicando la disponibilidad. Así que quizá deberíamos parar de orar, Dios, por favor, ¿puedes liberar algo de tiempo para que yo pueda servirte? Lo que necesitamos estar orando es decir, déjame ser interrumpido, déjame ser una persona que puedan interrumpir. Dios, tú sabes que yo estoy muy ocupado, tú sabes que mi esposa y mis hijos me necesitan, tú sabes que mi vida es tan demandante, pero si tú me interrumpes, ayúdame a reconocerte a ti en medio de ello. Eso no significa que tú tengas que decir a todo que sí. Sí, ve, escucha acerca del último mensaje del sábado.
Jesús tenía límites, él descansó. Tú no tienes que estar disponible para todos, pero sí que tienes que estar disponible para Dios. Así que cuando Dios interrumpe tu vida, tú no ves eso solamente como, como un simple inconveniente, pero tú ves eso, ves esa interrupción como una invitación. Porque en algún punto, servir también requiere que tú te sientes en esa mesa o te levantes de esa mesa. El punto número 2 es, el servicio no solamente nos hace disponibles, sino que también nos hace humildes. Si vemos otra vez a la última a la última cena, ¿cuál era la cuestión? ¿Cuál era la tarea que todo el mundo tenía que hacer? Era reservar para que el más bajo de los más bajos de los sirvientes en esa casa. No, ni siquiera los judíos hacían, un sirviente judío hacía eso, sino porque la ley decía que un hebreo judío no era requerido para hacerlo. Así que era porque cualquiera de los discípulos están intentando hacer eso. Era una tarea para un gentil, para un esclavo gentil. No era para cualquiera, no era para los judíos. Y nadie estaba esperando que Jesús lo hiciera. Así que quiero que vayan al principio del versículo 13, porque Juan dice algo muy interesante. Dice esto, que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y que a él Vamos a leer eso de nuevo. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y a él volvía. Eso es justo lo que dice. No es una lista de logros. Esa era su identidad. Eso era lo que Jesús era. Y él estaba completamente seguro y completamente convencido de su identidad. Por eso que la última de las razones tenía que convertirse hacer un trabajo de los más bajos del servicio. Él podía hacerlo. Así que él se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Saben esto? Yo no quiero que no pierdan esa palabra, porque esto es una parte de la teoría, de la teología, de los detalles de la teología. Jesús sabía quién era Él. Él no sirvió porque Él se hubiera olvidado de su posición, porque Él se hubiera olvidado de su poder, o porque Él se hubiera olvidado de su misión, o de dónde venía, o su relación con Dios. No, Él sabía exactamente quién era Él, así que Él se levantó. Él sabía exactamente quién era Él, así que se puso una toalla a la cintura. Él sabía exactamente quién era Él. Así que Él se arrodilló y lavó los pies de los que estaban allí, de los discípulos. En unas cuantas horas lo abandonarían a Él. Jesús sabía exactamente quién era Él, así que Él sirvió. Jesús podía tomar el lugar más bajo porque él sabía que eso no lo iba a hacer menos rey. Su identidad, él sabía que su identidad, él se preguntó, ¿cuántas oportunidades para servir nosotros perdemos? Porque nosotros estamos protegiendo algo que Jesús nunca quiso proteger. A veces perdemos oportunidades para servir porque, ¿sabes qué? Es que alguien más debería hacerlo. Ah, no, esa no es mi responsabilidad. Si tú eres muy espiritual como yo, tú dirías, yo soy llamado para hacer cosas más importantes. Eso no. O cuando Jesús, el Rey de los Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo el universo, el único que mantiene todo junto, que mantiene junta toda la creación, toma la toalla y se arrodilla. Es una foto que yo no puedo, una imagen que yo no puedo olvidarme, que yo no puedo huir de ella. Mi Señor, mi Salvador. ¿Saben qué? Yo pienso que si nosotros como cristianos estamos llamados a convertirnos como Jesús, deberíamos ser la imagen de Jesús. Si Él es el servidor o el sirviente, nosotros deberíamos, y tomó cualquier oportunidad para servir, nosotros deberíamos volvernos más como Jesús. Yo no sirvo porque yo soy como Jesús. Yo no sirvo porque soy como Jesús. Yo sirvo para convertirme como algo parecido a Él.
que tenemos esa oportunidad de ser parecidos a Él y tenemos que aprovechar esa oportunidad con lo que hacemos, con lo que la gente piensa de nosotros, con lo que nos sentamos en la mesa. Entonces el servicio siempre se sentiría como una amenaza, siempre se sentiría, nos costaría algo que si estamos en la iglesia no podemos mantenerlo, no podemos costearlo. Pero esa seguridad viene de nuestro Padre, sabiendo de dónde venimos y sabiendo a dónde vamos. Entonces así podemos hacerlo. Nos podemos permitir tomar el trabajo que nadie más quiere. Nos podemos permitir ser malentendidos. Nos podemos permitir servir a las personas que nunca dicen gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra identidad está ahora en las manos de Él, como siempre ha sido en las manos del Padre. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2, 3, 8. No hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, en su verdadera naturaleza, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Lo diré de nuevo. Quisiera que tuviéramos más tiempo, solamente podía dejar un mensaje completo acerca de esto, de este específico. Lo más importante era que lo que Juan estaba diciendo, Pablo no está diciendo que el apóstol Pablo no está diciendo que él se olvidó quién era él. Él estaba diciendo que Jesús sirvió siendo en su propia naturaleza Dios mismo. No era una cuestión intelectual, y él no se decidió intelectualmente, decidió hacerlo de corazón. Jesús sirvió porque eso era lo que él era. Eso es como Él es. Vino a servir a quien vino a servir. Él es el Señor que se arrodilla. Él es quien se dio a sí mismo. Y así que toda la vida cristiana tenemos que convertirnos en algo más como Jesús. Sencillamente tenemos que mucho más que predicar. El servicio es una parte de quiénes somos nosotros, quién nos estamos convirtiendo nosotros. Y aquí es donde se vuelve personal para nosotros. Eso es exactamente porque me gusta el título de serviente y que la gente me trate como uno, porque cuando nadie me mira, cuando nadie me agradece, cuando alguien hace algo, yo pienso, es cuando el servicio eso empieza a exponer mi propia naturaleza, eso empieza a demostrar mi orgullo, pero cuando tú practicas el servicio como una disciplina de bueno y de nuevo, en lugares ocultos, en maneras que no son muy glamurosas, tu identidad está lentamente puesta donde debería estar. Se mueve fuera de las mesas y se dirige más hacia Dios. Esta realidad no es pensar menos acerca de nosotros mismos, pero es saber que nuestro valor está tan seguro en Cristo que nosotros no necesitamos más tener dudas acerca de nosotros mismos. Cuando tú estás en Cristo, tú eres libre para tomar el lugar más bajo. Así que el servicio nos hace humildes. Y el punto número 3, el servicio hace que el amor sea práctico. Jesús se levantó y él tomó la toalla y entonces lavó los pies de los discípulos. Muy simple. El servicio hace que el amor lo toma el amor fuera del concepto abstracto y lo convierte en algo real, en algo tangible. El servicio es el amor siendo visible. Es tan fácil amar. En teoría, es tan fácil amar con palabras. Oh, sí. Oh, yo amo a mi iglesia. Oh, amo a Dios. Oh, amo a todas las personas. Pero el servicio te empuja a una pregunta mucho más crítica. Algunas veces estamos imaginando el servicio como algo que es muy dramático. Oh,
tengo un mensaje, algo acerca del servir y yo ahora voy a empezar, voy a empezar mi propia organización, voy a empezar una organización no gubernamental, voy a ir a una ONG, voy a tomar un servicio voy a tomar un nombre de un ministerio, voy a hacer algo que va a cambiar en miles de vidas, cientos de vidas. Esas son expresiones maravillosas de servicio, pero usualmente la disciplina del servicio no empieza allí. Comienza cuando las personas ponen el orgullo delante de ti y con lo que Dios nos ha dado, nos ha dado ya en nuestras manos. Jesús tenía una toalla y él la usó. Se la puso en la cintura. ¿Qué está en tus manos? Úsalo. Pero aquí está la cuestión con la que quiero dejarlos, porque pienso que esta es la parte más práctica de todo este mensaje. Y dilo conmigo. La cuestión es, la pregunta es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y piensa, lo que esa pregunta dice. Esa pregunta realmente está diciendo mi tiempo, mi fuerza, mi influencia, mis recursos. Todo lo que yo tengo disponible, voy a usarlo para tu beneficio, para tu bien y no el mío. ¿Puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es servicio. E imagínate lo que hubiera pasado si empezamos a hacernos esa pregunta en las relaciones que tenemos más cerca. Con los adolescentes. Imaginen ir a casa hoy y preguntarle a tus padres, mami, mamá, papá, pues, ¿qué puedo hacer por ti? No importa no significa que han escuchado este mensaje, que ellos no hayan escuchado este mensaje, pero hazlo por la semana, durante la semana. Pregúntales mañana, pregúntales cuando vuelves del colegio, incluso mejor. Escuchen. Voy a darles un consejo aquí. Pregunten cuando ellos están con sus amigos. Llegas de la escuela, ellos están hablando con amigos y tú los interrumpes, y tú le das te doy el permiso para que interrumpas a un adulto y diles, ¿qué puedo hacer por ti? No tienes que hacer nada. Porque alguien vendrá, tus padres, y van a estar pensando, ¿qué le pasó a mi hijo? Y tus amigos van a estar, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Por favor, dame el... Padres, algunas veces el ejercer el ser padre se puede convertir en algo muy negativo. No hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué no has terminado esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Qué es lo que pasa que no haces esto? Pero de hecho preguntarse, arrodíllate a su nivel, míralos a los ojos y pregúntales, ¿qué puedo hacer por ti? Porque tu trabajo no significa que tienes que ser agresivo, sino que ellos tienen que saber que tú estás allí para ellos. Esposos y esposas, ¿qué cambiarías en tu relación si esta pregunta se convirtiera en una pregunta común en su casa, una pregunta usual en vuestra casa? Tú piensas, ella no necesita nada. No, eso no importa, pero si esa pregunta es realmente, o está diciendo es realmente, yo sé de lo que tú te preocupas, yo veo que tú tienes responsabilidades, así que esto es algo que yo puedo tomar de tus hombros, hay una carga que puedo quitarte. La razón por la que podemos decir que tenemos tanto miedo de decir esa pregunta, incluso cuando estamos preguntándonos a nosotros mismos, ir a casa y hacer esa pregunta. Imagínense ustedes mismos ir a su trabajo y preguntar eso. Miedo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Si te pregunto esa palabra, mi esposa tendría una respuesta para eso.
De hecho, tendría una lista completa de cosas para hacer. Entonces, tenemos tanto miedo de esta respuesta, porque ¿qué pasa si de hecho tienen una respuesta para eso? ¿Qué pasa si de hecho me dicen si me cuesta mi tiempo, si es inconveniente para mí? ¿Qué pasa si si es algo que yo no quiero hacer? ¿Qué pasa si es algo que alguien que se quiera tomar ventaja sobre mí? ¿Qué pasa si tiene que cambiar mis planes? Así es cuando el miedo está resistiendo el servicio. Y eso de hecho es donde Dios quiere que nosotros estemos, así que Él puede formar su identidad a través del servicio en nosotros. Porque el servicio significa, todo eso pertenece a mí y está dispuesto para alguien más. Mi tiempo, mi energía, mi atención, mis recursos, mi influencia. Y de pronto decimos, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta vida no se trata acerca de mí nada más. De aquí en adelante. Carlos, pero tú no lo conoces. Tú no lo conoces, tú no la conoces. Yo sé, ellos no se lo merecen. Yo los conozco, yo sé. Pues tú sabes qué, tú y yo necesitábamos el servicio. Necesitamos un sirviente también. Cuando nosotros éramos pecadores, Jesús, siendo Dios, tomó esa imagen, tomó su identidad de sirviente. No como algo bajo, sino para decir, este es quien soy yo, para revelar quién era Él. Pablo dice esto en Gálatas 5:3, que hemos sido llamados a ser libres, pero no os valgáis esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien servíos unos a otros con amor. Y eso me encanta, porque lo que Pablo está diciendo es que esa libertad la libertad y el servicio no son opuestos, no son enemigos. Nosotros podemos tomar esa libertad, que nadie más nos dice lo que hacemos, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Nadie me tiene que interrumpir. Tomamos esa libertad para hacernos disponibles, para estar interrumpidos, porque ya no nos estamos protegiendo más una posición, sino que nosotros estamos formando nuestra identidad en Él. Así que, ¿qué puedo hacer por ti? Yo diría esa pregunta, digamos esta pregunta en voz alta y notemos cómo cae esa pregunta. Son 5 o 6 palabras solamente. Y sé que esto es amenazante. Es amenazante porque la gente quizá tenga una respuesta para eso. Pero Jesús, tú estás aquí y sabemos que eso quizá va a cambiar lo que yo tenía planeado, que esto quizá me moverá del lugar a donde yo estaba al segundo lugar, a otro lugar. Pero nosotros oramos y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ser disciplinados, a entender que el servicio no solamente es un sentimiento bonito, es disciplina. Y por definición, la disciplina es algo que nos cuesta. Y oro también para que tu Espíritu Santo, tú ores, tú entrenes esta parte de nuestra alma, de nuestro espíritu que está resistiendo, que resiste el entrenamiento. Y que desde ahora en adelante podamos usar nuestro tiempo, nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestra atención, no solamente para nuestro beneficio, sino para las personas alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.